Voy a hacer una pregunta que ya sé la respuesta. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por problemas o aflicciones? Pues yo creo todos, ¿no? Todos hemos pasado. Recuerde por un instante alguno de sus problemas más graves que ha tenido desde pequeño. Yo me acuerdo, uno de mis problemas más graves que tuve cuando estaba en el kinder, porque me acuerdo, yo tenía una compañerita que se llamaba Elisa. Y un día nomás me acerqué con Elisa y Elisa de la nada me dio un cachetadón, hermanos. Yo me acuerdo que me quedé así. Otro de los problemas que tuve en el kinder fue que una vez mi mamá llegó al último a recogerme, era el último. Y qué feo se siente cuando uno está en kinder, ¿a poco no? Pero fíjese, a lo mejor usted podrá decir, híjole, pues que eso no es nada, pues sigan. Que le pegue un niño, bueno, yo era niño, de niño a niño, o que no lo recojan pronto. Pero si usted se da cuenta, desde pequeñitos vamos teniendo problemas, que los pequeños, los niños que se caen y se raspan, cuando tenemos algún deseo y no lo podemos cumplir, alguna enfermedad, y luego conforme vamos avanzando y somos grandes, somos adultos, los problemas parece que también se van haciendo problemas de adultos. No quiere decir que los problemas se van haciendo grandes, es que vamos teniendo más conciencia de todas las cosas. Pues por todo esto quiero decirle que todos tenemos situaciones difíciles y eso es una realidad. Seguramente todos hemos pasado un problema y la pregunta sería, ¿cómo nosotros respondemos ante las adversidades? Porque el problema no está en que si tenemos alguna situación de adversidad o no, es cómo hemos respondido cuando tenemos algún problema. Y segundo, ¿qué efectos causan en nuestras vidas? Porque a veces esos problemas pueden dejar marca. Imagínense que esa niña Elisa me pegó y yo ya no haya querido regresar al kinder, no haya entrado a la primaria, ni a la secundaria, ni en ningún lado, porque alguna niña me pegó en el kinder. Entonces ese problema ya produce, ¿verdad? Produce un sinfín de situaciones a futuro que si yo no logro manejarlos de la manera correcta, entonces van a estar afectando mi vida. El problema presente puede afectar mi vida futura. Por eso es importante que nosotros podamos resolver cualquier situación. La verdad es de que todos, en mayor o en menor proporción, hemos pasado por alguna adversidad y peor aún, pasaremos seguramente en un futuro por alguna adversidad. Es más, seguramente algunos de los que estamos aquí hemos estado pasando en el presente alguna situación difícil. Probablemente alguno de ustedes trae una situación de salud, puede estar trayendo alguna situación de economía, puede estar trayendo alguna situación o una problemática familiar, puede estar trayendo un sinfín de situaciones hoy mismo. Sin embargo, ya que pasamos o podremos estar pasando por alguna situación, entre más estemos inmersos en esta situación, nosotros debemos de saber cómo manejar de la manera correcta. Para poder manejar una situación complicada, lo primero que debemos de tener, y esto es bien importante, es tener la creencia correcta, tener una buena perspectiva de la adversidad. Eso nos va a dar ahora sí, eso será otro boleto, por así decirlo. Es decir, saber lo que Dios piensa respecto a la adversidad, lo que Dios nos ha dicho respecto a la adversidad. Y si nosotros tenemos bien claro lo que es, cuando venga la adversidad, verá, no será lo mismo. Ya que tener bien claro lo que dice Dios al respecto, nos permitirá actuar de la manera también correcta. Y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre cómo debemos nosotros responder a las aflicciones que se nos presenten y cuál es la manera en la que cada uno de nosotros como cristianos debemos responder ante las adversidades. Así que prepare su corazón para recibir el consejo de Dios a través de su bendita palabra. El tema de hoy le he titulado Un buen manejo. Vaya conmigo a Juan capítulo 16 versículos 32 al 33. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Versículo 33, ¿qué les parece si lo leemos todos juntos? Y dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué estaba pasando? Bueno, los versículos que acabamos de leer
son parte del mensaje final que nuestro Señor Jesús le da a sus discípulos antes, unos cuantos minutos antes de su arresto y su crucifixión. ¿Se puede usted imaginar lo que estaban viviendo los discípulos? Lo que ellos habían estado pensando respecto a que Jesús les está abriendo, ¿verdad?, el panorama de lo que viene. Sin duda, los discípulos empiezan a estar, a tener incertidumbre, se empiezan a desmoronar. Ellos estaban con esta gran incertidumbre por lo que había de pasar y lo que sería también de ellos. En este contexto, nuestro Señor Jesús les da un mensaje contundente de ánimo y de esperanza. Con estas palabras, el Señor está preparando a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino también a sus futuros seguidores para las dificultades que vendrán. ¿Cuál era la situación que estaba pasando? Bueno, Jesús está hablando con sus discípulos previo a su arresto. Ellos estaban todos consternados, no sabían qué hacer, y el Señor Jesús les dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero no se preocupen, confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, lo segundo que quiero platicar es respecto al mensaje del Señor Jesús. Y me gustaría que desglosáramos el versículo en partes para que pudiéramos tener una mejor comprensión. Lo primero que dice es: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y quiero hablar del contexto. Nuestro Señor Jesús ha estado enseñando y preparando a sus discípulos sobre su inminente partida. Hasta este momento les había hablado de su amor, de la importancia de permanecer en Él y de la persecución que enfrentarán por causa de su nombre. Pero el significado de todo esto es que el Señor Jesús les dice que les ha comunicado todo esto con el propósito de que ellos encuentren paz. Fíjense bien, Él no les dijo: no van a tener adversidad. Él no les dijo: los voy a encapsular de este mundo para que ustedes estén tranquilos. No, Él les dijo: van a tener aflicción, pero confíen, ¿verdad? Confíen, o más bien en esta primera parte les dijo: tengan paz. Una tranquilidad y confianza profunda que proviene de la relación con Él, aún en medio de los tiempos complicados. Por esta razón, nosotros tenemos que tomar ejemplo, y una de las cosas que debemos hacer es que cuando venga el problema, lo primero que tenemos que hacer es rogar para que la paz de Dios reine sobre nuestras vidas. Para empezar. Segundo, dice el texto: en el mundo tendréis aflicción. Y el contexto es que nuestro Señor Jesús reconoce la realidad del sufrimiento, la realidad de las dificultades que sus seguidores enfrentarán en el mundo. Con esto podemos entender, y tiene que quedarnos claro, que la vida cristiana no está exenta de problemas o de persecuciones. Es más, en algunas etapas o ahora mismo en algunos países, el hecho de ser cristiano, no solamente uno no está exento de los problemas, sino eso sería ya un problema, porque hay lugares actualmente, y durante la historia se han dado lugares donde el hecho de decir soy cristiano ya era una condena de muerte. Entonces, no es que nosotros estemos exentos, es decir, todo aquel que vive en este mundo tendrá aflicción sin duda. El significado: esta afirmación es una advertencia y una preparación para que los discípulos no se sorprendan ni se desanimen cuando enfrenten pruebas y tribulaciones. ¿Le ha pasado alguna vez que viene un problema a nuestras vidas y lo primero que hacemos es: ¿por qué a mí, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué a mí, Señor, si yo estoy siempre viendo de qué manera apoyo a los demás? ¿Por qué a mí, Señor, si yo soy fiel en mis ofrendas? ¿Por qué a mí, Señor, si yo busco agradarte en todo? Bueno, en verdad, hermanos, es que el hecho de ser cristiano no es un seguro para no pasar por situaciones de adversidad. El Señor Jesús es realista sobre los desafíos que vienen con seguirle, y a sus discípulos en particular les estaba diciendo: no, hombre, tienen aflicción. Ahorita, si están preocupados ahorita que están a punto de arrestarme, espérense unas horas más, porque ustedes van a estar ahora sí todos consternados. Tercer parte: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es el contexto? Jesús habla de su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre las fuerzas del mal. Y aunque su crucifixión estaba cercana, Él sabía que a través de la muerte y la resurrección derrotaría el poder del mundo que se opone a Dios.
¿Cuál es el significado de esto? La victoria de Jesús es la base para la confianza y la esperanza de nosotros como creyentes. A pesar de las aflicciones presentes, usted y yo como creyentes podemos tener la seguridad de que Dios a través de Jesucristo ha superado al mundo y sus poderes. Y esta victoria nos da una razón para tener ánimo y que podamos perseverar. La pregunta sería entonces, y esto es lo tercero, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué es parte del sufrimiento de la vida cristiana también? Para contestar a esta pregunta, sería bueno analizar un par de eventos en los que nuestro Señor Jesús permitió deliberadamente el sufrimiento. Y vamos a analizarlos de una manera rápida para que podamos ver por qué razón o qué propósito tenía el Señor. Primeramente, cuando caminó sobre el mar en medio de la tormenta. Ustedes recuerdan ese relato y si lo pueden leer con detenimiento en casa, Mateo 14, 22 al 33, si tienen la oportunidad de hacerlo, para que puedan tener todo el contexto escritural. Pero antes de alimentar milagrosamente a miles de personas, ustedes recuerdan, con 5 panes y 2 peces, los discípulos comenzaron a tener algunas actitudes no apropiadas. Actitudes que no son bien vistas en nuestra sociedad actual y que en aquel tiempo mucho menos, como que empezar a dar órdenes o intentar dar órdenes, en este caso a su maestro. Aunque ustedes no lo crean, los discípulos en esta etapa empezaron a decirle al Señor: oye Señor, no tienen, mándales a hacer esto. Y empezaron a tener algunas actitudes no apropiadas tampoco para su tiempo. Al querer dar indicaciones los discípulos a su maestro, le estaban dando una indicación o una orden que no era lo apropiado. Entonces lo que el Señor hizo, les dijo: ok, denles ustedes de comer. Al decir ellos, no tenemos que darles de comer, consiguieron los panes y los peces, hubo la multiplicación. Entonces lo que el Señor hizo, los introdujo a una barca y los mandó solos hacia el mar, hacia la otra orilla. Y a medianoche, en medio de una tempestad producida por los vientos, el Señor Jesús se apareció caminando sobre las aguas ante el asombro y el temor de sus discípulos. Y fue ahí donde Pedro quiso ir hacia él y donde nuestro Señor le extiende la invitación, y conocemos la historia. Veamos lo que dice la Biblia en Mateo 14, versículos 29 al 30, cuando dice el Señor Jesús: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí lo que siempre me ha llamado la atención es que le dijo hombre de poca fe al que estaba mojado, al que había dado unos pasos sobre las aguas. Casi me lo imagino, hombre de poca fe, y luego volteó a ver a los otros que ni poca fe tal vez tenían, ¿verdad? Después de todo esto, la reacción de los discípulos fue diferente. El Señor Jesús entra a la barca y sucede algo milagroso, ¿verdad? La tormenta, ¿verdad?, parece que cede. La actitud de altivez cambia por reconocimiento. Si continuamos leyendo Mateo 14, 31 al 32, dice: y cuando ellos subieron en la barca, ¿quiénes? Pedro y Jesús, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Unas cuantas horas antes: Señor, pues dales de comer, ándale, pues dales de comer, pues o despídelos. Muy altivos con el Señor Jesús. Y pasa un tiempito y ahora: ay Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En este caso, Dios permitió el sufrimiento de sus discípulos para enseñarles humildad, para enseñarles quién es quién, porque aun cuando el Señor se vistió de humildad todos los días de su vida, no tenía por qué razón los discípulos tratarle con altivez. Y ahí se puso en claro que alguien tenía poder aún sobre las tormentas y aún sobre las aguas poder caminar. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Entonces podemos decir que el primero, esta manera de que Dios, a través de este ejemplo, ¿verdad?, de Jesucristo nuestro Señor, trabajó con la altivez del corazón que se estaba gestando en los discípulos. Vamos a ver otra historia. Cuando Lázaro había muerto, nuestro Señor Jesús
sabemos, porque la Biblia lo indica, tenía una relación cercana con tres personajes importantes, tres amigos. Uno era Lázaro y sus dos hermanas, que eran Marta y María. Ellos tres eran hermanos y eran amigos cercanos de nuestro Señor Jesús. Pero algo pasó que no podemos entender a primera vista. Cuando le avisaron al Señor Jesús de la enfermedad de Lázaro, su amigo, yo he visto personas que de repente, hermanos, dicen, oye, tu tío está enfermo, y salen al hospital corriendo. O me ha tocado personas que a veces tenemos, no sé, una junta y me dice, hermano, no voy a ir porque es que se enfermó un tío. Y yo le digo, ¿usted es enfermero? ¿Es doctor? No, pero voy con mi tío. Ah, bueno, nos encanta, ¿verdad? Allá está el tío y ahí vamos y nos hacemos bolas al hospital afuera y todo, aunque no podamos hacer nada. Pero normalmente la reacción natural de una persona que tiene cariño o amor hacia alguien es, me avisan que mi ser querido está, y vámonos. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Bueno, el Señor Jesús no fue así. Si vemos Juan 11:6, cuando oyó, ¿quién? Pues el Señor Jesús, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, hermanos. ¿Se puede imaginar eso? Señor Jesús, imagínense, expectativa. El Señor venía sanando a medio mundo, hermanos. Y de repente dicen, Señor Jesús, un enfermo. El Señor Jesús iba a decir, un enfermo, para allá voy. Pero no era cualquier enfermo, era su amigo, Lázaro. Y llegan, Señor, un enfermo. Ok, está bien. Enfermo, sí. Y dice la Biblia, se quedó 2 días. Y el Señor intencionalmente se quedó 2 días más. Y cuando llegó a Betania, donde vivía Lázaro, llegó cuando ya no nomás estaba enfermo, estaba muerto y tenía 4 días de muerto. Yo aquí tengo una postura doctrinal donde creo que aquí el Señor Jesús se estaba haciendo mexicano, hermanos, porque más impuntual que aparentemente, ¿a poco no, hermanos? Imagínense, llegó 4 días de muerto, hermanos. Habían pasado 4 días, el Señor intencionalmente se había quedado 2 días más, pero cuando llega a Betania, donde vivía Lázaro, él tenía 4 días que había muerto. Ya que el Señor estaba sanando a muchos previamente, la pregunta es, ¿por qué no fue rápidamente a su encuentro con Lázaro? Es más, hermano, vamos a decir, no fue. Pero tenemos registro bíblico que el Señor solo decía la palabra a distancia. ¿Y los enfermos qué? Es más, Señor Jesús, no vayas, di la palabra. Pero ni aún eso quiso hacer. Hermanos, eso era para que Marta y María se hicieran budistas o no se cambiaran de congregación. ¿A poco no? Era para que ellos dijeran, no hay amor en esta iglesia. Es que el Señor Jesús no nos está dando el trato que nosotros merecemos, y más como sus amigos. Y la pregunta sería, ¿por qué permitió el Señor Jesús el sufrimiento, en primer lugar, de que muriera Lázaro, y en segundo lugar, de que tuvieran sufrimiento Marta y María, que eran personas amadas por Él? Es verdad que el Señor no lo quiso sanar y lo hizo intencionalmente, y Él mismo lo dijo, hermanos. Él mismo lo dijo. Si vamos a Juan capítulo 11, versículos 14 y 15, dijo, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ya el Señor Jesús sabía que había muerto. Y mire lo que dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Todas las cosas están poniendo más complicadas, ¿a poco no, hermanos? Y me alegro por ustedes, les dijo a sus discípulos. Lázaro murió y me alegro por ustedes. ¿Por qué me alegro por ustedes? Para que creáis. Entonces vamos por Él. Esto se está poniendo más difícil para entender. Pero aquí vemos un elemento cultural importante para considerar. En aquel tiempo, los judíos creían que el alma, cuando alguien moría, se quedaba ahí cercano a la persona que moría. Ellos pensaban, se murió y el alma anda por ahí y tal vez resucite. Era parte de las creencias que tenían los judíos en este tiempo, y tenían la esperanza de que esa persona resucitase. Pero 4 días después de muerto, el cadáver ya tenía una condición.
Juan capítulo 11, versículo 39 nos dice cómo era la condición. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué quiere decir? Ya olía feo. Ya habían pasado 4 días, el cuerpo de Lázaro olía mal. Entonces, si algunos judíos creían esto de que podía resucitar porque el alma andaba cercana, ya para el 4.º día y el olor causado por la descomposición, probablemente ellos habían dejado de creer, como diciendo: no, este tampoco resucitó, porque no resucitaban, ¿verdad? Era una creencia. Bueno, pues tampoco resucitó. Y así fue. En este contexto, Jesús mostró su carta de presentación. Y ahí nos presenta uno de los versículos más bellos que nos da esperanza y fortalece nuestra fe. De antemano, yo casi en todos los funerales me gusta usar este versículo, que es bellísimo, hermanos. Juan 11, 25 y 26, que dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermanos de Nuevo Pacto, ¿creen esto? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Dios permitió el sufrimiento de las personas que amaban a Lázaro para mostrarles que Él era alguien más que podía sanar a las personas. La gente conocía a Jesús, el que sanaba, pero ahora se mostró como alguien que tenía poder sobre la misma muerte. Y el cambio fue evidente. Si leemos el siguiente capítulo, Juan capítulo 12, los primeros versículos del 1 al 8, se ve un cambio radical en María. La misma María que le reprochó diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Bueno, en el siguiente capítulo, ahora la misma María está ungiendo los pies del Señor con un perfume de nardo puro carísimo. En este caso, Dios permitió el sufrimiento para mostrarse como Salvador y presentarse delante de Marta y María primeramente, pero para los demás judíos después, como quien tiene poder para vencer el yugo de la muerte. Y vea qué cambio, ¿verdad? Qué cambio maravilloso que pudo tener María, de ser alguien que le reclamaba al Señor Jesús, ahora estar solamente adorando, enjugando los pies del Señor. Y esto nos habla del último punto que quiero mencionar, y es de un buen manejo. Retomando el versículo de inicio, y después de todo lo expuesto hasta aquí, podemos estar seguros que las adversidades estarán mientras vivamos, y estarán mientras estemos en este mundo, ahí estarán. Pero el llamado que recibimos del Señor es a confiar, hermanos, a confiar, ya que Él ha vencido el mundo, y con ello eso nos da a nosotros una esperanza mayor. Ahora lo que nos toca hacer es tener un buen manejo de las adversidades y del sufrimiento, por muy grandes que éstas sean. Es por eso que después de todo lo que hemos aprendido hasta aquí, me gustaría darle 4 cosas que Dios hace en nosotros a través del sufrimiento. Primera cosa: cumplir su propósito. Por encima de todo, lo primero que tenemos que pensar cuando estemos o no en una situación de adversidad es que Dios tiene un buen plan para nosotros, y esto lo debemos de tener presente todo el tiempo. ¿Qué problemas podemos tener? Un problema familiar, la muerte de un ser querido, alguna situación, algún accidente, algún problema de salud. Y en lugar de pensar: ya me petateé, o ya la torcí, o ya pasó eso, lo primero que tenemos que pensar es: Dios tiene un buen deseo para mi vida. Y cuando nosotros pensamos en eso, hermanos, y lo creemos realmente, el problema cambia. La perspectiva con nuestra fe en Jesucristo cambia definitivamente las cosas. Entonces, cuando nosotros caminamos dentro de su propósito, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces nosotros podemos estar ahí y podemos caminar ahí en ese propósito, y si pasa alguna situación, lo primero que tengo que saber es: Dios tiene un buen deseo para mi vida.
Dios tiene un buen plan para mí. Y no importa lo que pase, cualquier situación, por muy difícil que parezca, en medio de todo, esto me ayudará para bien. Esa es la clave. Caminamos en su propósito y todo será para nuestro bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, una de las razones del sufrimiento, o una de las cosas, ¿verdad?, que hace el sufrimiento es que nos hace cumplir su propósito. Segunda cosa, enseñarnos a confiar. Y tal como sucedió en el primer ejemplo que vimos de los discípulos en la barca, entre menos necesidades tenemos y entre menos problemas tenemos, tendemos a tener un sentido de autosuficiencia. Y ese sentido de autosuficiencia es: yo las puedo todas, yo soy bien machín, yo soy el mero mero, ¿verdad? Pero cuando realmente pasamos por un problema difícil, y es ahí cuando somos más sensibles a buscar al Señor. Hemos escuchado testimonios, es más, el viernes escuchábamos un testimonio en los varones, ¿verdad? Y decía el hermano, pues es que pasé por este problema y eso me hizo meterme más con el Señor. Y normalmente, hermanos, es que confiamos en Dios como nuestra única salida. La invitación de Dios que vimos desde que leímos el versículo de inicio es a confiar en que Dios tiene el control sobre todo, que Dios tiene el control sobre nuestras vidas, y cuando logramos tener este nivel de conciencia, la paz de Dios reinará sobre nosotros. Estoy pasando un problema muy difícil, bueno, me va a ayudar a bien, por eso confío. Señor, está en tus manos. ¿Y saben qué va a pasar, hermanos? Que la paz reinará sobre nuestros corazones. Otra de las cosas que nos ayudan los problemas, y es lo tercero, es anhelar la eternidad. Lo que Dios nos prometió no es solo el lugar donde no moriremos, hermanos. También dice que la Escritura que tendremos otros beneficios aparte de no morir. ¿Qué beneficios obtendremos en la gloria eterna? Apocalipsis 21:4 los menciona, y a mí me encanta este versículo. Yo creo que esta predicación se debería haber llamado los versículos que me encantan, ¿verdad? Dice Dios, fíjese esta promesa: si usted hoy está pasando por una situación difícil, fíjese lo que dice la Escritura, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El sufrimiento en esta vida es eso, hermanos. Esta vida o este mundo tiene inherentemente, ¿verdad?, el sufrimiento. Mundo y sufrimiento van de la mano. Pero la promesa de nuestro Señor es: yo he vencido al mundo, porque Él dice, es que habrá un lugar especial para ustedes, donde no habrá llanto, donde no habrá angustia, donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor. La eternidad debe de ser para nosotros un anhelado lugar a donde queremos ir. Si me perdonan, voy a ponerles un ejemplo muy raro, pero al fin va a ser un ejemplo. Cuando hemos tenido la oportunidad de salir fuera del país, le voy a platicar, le voy a confiar qué es lo que yo más extraño. Usted va a decir, ay, extraña a los hermanos de Nuevo Pacto, sus ovejitas. No, la verdad, sí los extraño, pero yo extraño los frijoles, hermanos, los frijoles de México, ¿verdad? Y a veces, hermanos, sobre todo cuando hice un viaje de 14 días, yo extrañaba, yo quería regresar, ¿verdad? Yo quería que mi esposa me recibiera, no con un abrazo, sino con un plato de frijolitos, ¿verdad? Y la verdad es que cuando uno no tiene eso, uno anhela tanto, ¿verdad? Anhela tanto un platillo, una persona. No se crean, si los extrañé, porque yo no sé si se acuerdan de ese viaje. Llegué yo en domingo después del viaje, cuando subí me solté llorando nomás de verlos, ¿verdad? Y yo recuerdo, hermanos, que cómo se anhela algo que uno no tiene. Entonces, cuando de repente venga un problema que nos produzca lágrimas, que nos produzca dolor, que nos produzca cualquier sentimiento de vacío, entonces nosotros poder decir, Señor, cómo anhelo estar en ese lugar preparado para mí, porque el mundo no es un lugar para nosotros, hermanos.
Este mundo no es un lugar preparado para nosotros. Es más, el Señor Jesús dijo: yo me voy y voy a prepararles una morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Este lugar, este mundo es solamente, hermanos, para transicionar, para caminar. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestro lugar Él lo preparó, un lugar glorioso y maravilloso. Pero hay que aprender, hermanos, a anhelarlo y desearlo. Entonces, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra angustia, decirle: Señor, quiero estar allá. Y no se trata de tener pensamientos suicidas, se trata de anhelar el lugar preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y cuarto propósito es hacernos crecer. Y tal como lo vimos en el caso de María, quien pasó de ser una quejosa a ser una generosa adoradora. Y así debe de ser el cambio en nosotros. Cerciórese de que después de cada problema, y que salgamos de cada problema, sí con más confianza, sí con un anhelo por la gloria del Señor, sí poder estar en paz en nuestro corazón, pero sobre todo poder decir: después de este problema, soy una persona mejor para glorificar el nombre del Señor. Que podamos decir, después de cada situación o adversidad, nosotros debemos de tener un crecimiento espiritual o una madurez mayor, cosa que no pasa en algunos, porque hay personas que a veces en medio de la adversidad lo que les pasa es que se desaniman, es que se alejan, es que dejan de tener esa pasión que tenían, y debe de ser al contrario. En medio de cada adversidad, al salir de ella, nosotros poder decir: hoy podemos conocer que Dios es bueno. Amén, hermanos. Mire, le voy a platicar, esto no se los hemos platicado a nadie, yo creo que nomás lo vivimos en la familia. Ahora que veníamos de viaje, yo me sé la carretera casi de memoria, hermanos. Casi de memoria, de Ciudad Juárez acá. Casi la podría yo decirme con los ojos cerrados, me regreso. Por alguna razón que todavía no comprendo, me equivoqué de camino, hermanos. Entonces salimos, los que conocen, por Santa Teresa, salimos, y en lugar de irme para Villa Ahumada, me fui para Juárez por una carretera, y ahí iba para... Entonces le digo a mi esposa: oye, vamos muy cerca del muro, se me hace que vamos mal. Y luego me dice ella: pues sí. Entonces le digo: pues ya sé, me voy a regresar. Y veo que era un camellón muy largo, ¿verdad? Muy ancho, y vi que había pisadas de vehículo. Pues bueno, entonces yo traigo mi carro, este es un carro compacto, pequeño y todo, y le digo: por aquí me voy a meter. Y que me meto, hermano, y ¡bum! Era desierto, era bíblico: desierto, te digo, ¿verdad? Y que el carro ni para adelante ni para atrás, y mi carro es bien chiquito, ustedes lo conocen, no es 4x4, es más, se me hace que ni 2x4, y luego con 4 arriba, yo creo que los únicos 4 eran los que íbamos arriba, y para adelante y para atrás, y yo operado, que no puedo hacer esfuerzo. ¿Se acuerdan que andaba operado? Para levantar, bueno, lo hubiera levantado y todo, pero no podía. Pues resulta que nos bajamos. ¿Qué ponemos? Piedras, vamos a poner piedras. Ahí conseguimos piedras y ahí andamos. Y en ese momento, así como: ay, Señor, ¿qué haremos? Y en ese momento llega un jeep, hermanos, y se estaciona. ¿Qué pasó? ¿Está batallando? Pues no, estoy checando las llantas, cómo corren. No, le digo: sí. Pues para pronto, ¿verdad? Ese jeep que pasó por el lugar, las rodadas que yo vi en los camellones, pues eran carros de esos, hermanos. Los que traía, yo creo, la autoestima muy alta, ¿verdad? Le agarró dos con un no sé cómo se llaman, pues algo para jalarlo. Y, en un minuto nos sacó y salimos. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, y gracias. Nos fuimos, y al kilómetro estaba el retorno, ¿no? Y luego ya nos retornamos y nos venimos. Entonces yo me quedé bien sorprendido, porque llegó, era todavía de día, pero eran como las 6 de la tarde. Dije: ¿qué voy a hacer aquí? O sea, en el desierto, realmente. ¿Qué voy a hacer aquí? Señor, ayúdanos. Y en el momento, hermanos, y fíjese, aunque yo siempre he sabido del poder de la oración, lo hemos sabido, lo hemos leído, siempre el Señor nos permite pasar
por algún tipo de desierto, para que en medio del desierto nosotros clamemos y Él nos muestre que Él está con nosotros siempre. Entonces, enseñanza, bueno, 2 enseñanzas tuve. La primera, el Señor está con nosotros siempre. La segunda, me tengo que comprar un Jeep cuando quiera ir a viajar. Y ahora esa es mi oración: Señor, dame un Jeep, dame un Jeep, dame un Jeep. ¿Cuántos de ustedes han aprendido realmente en medio de una situación a confiar? Han aprendido que Él está con nosotros, nos ha mostrado su gracia y su favor. Por lo tanto, hermanos, tenemos que saber que los sufrimientos que a veces pasamos por este mundo, hermanos, no necesariamente es lo peor que nos pueda pasar. Tenemos que pensar que Dios está trabajando no solamente en el asunto, sino también en nuestro carácter, para gloria de Dios, y confiar y decirle: Señor, tú dime para dónde y yo camino. Tú dime qué hago y yo lo hago. Tú dime qué, Señor, espero, y tú dame la fe y la fortaleza para seguir avanzando. Gloria sea su nombre. Amén. Termino con lo siguiente. Lo que hoy aprendimos es que como creyentes podemos encontrar una paz duradera en Jesús, incluso en medio de las dificultades, hermanos. Esta paz proviene de saber que estamos seguros en Él y que nada puede separarnos de su amor. Nada, hermanos. Sobre el sufrimiento aprendimos que ser cristiano no significa una vida sin problemas. Es importante estar preparados y no desanimarnos cuando surjan dificultades, sabiendo que Jesús ya lo ha advertido, ya lo ha superado. La victoria de Jesús sobre el mundo es una fuente de esperanza y fuerza para nosotros como creyentes. Entonces podemos tener la confianza y la seguridad de nuestro caminar diario, sabiendo que estamos siguiendo a un Salvador que ha vencido y nos da la victoria. Como reflexión final, para un buen manejo de la adversidad, debemos saber que Juan 16:33 es un recordatorio poderoso de que aunque esta vida puede estar llena de desafíos y de aflicciones, en Jesús encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Su victoria sobre el mundo nos asegura que en Él tenemos la fortaleza y el ánimo necesarios para enfrentar cualquier circunstancia con confianza y esperanza. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos de los que estamos aquí probablemente estemos pasando por algún desierto? Yo lo pasé literal, ¿verdad? Literal. Y en medio del desierto, déjeme le digo, en realidad es que a veces uno no sabe ni qué hacer. Y cuando este hombre me dijo así: la verdad yo no me iba a parar, me dijo, porque por aquí hay muchos, él mencionó, hay muchos coyotes, yo creo que han de ser malandrines, pero algo me hizo regresarme, porque él se pasó, y algo me hizo regresarme y llegar a ayudarnos. Y ese algo o ese alguien ya sabemos quién fue, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué problema o qué necesidad tiene usted el día de hoy? Antes de decirle: Señor, quítame el problema, digámosle: Señor, en tus manos estoy, y tengo paz y tengo gozo en medio de la situación, sabiendo que todo ayudará para bien. Ahora podemos pedir: Señor, ayúdame por este problema familiar, por este problema económico, por este problema de salud, por la pérdida de un ser querido, por tantas situaciones que causan tristeza en nuestro corazón. Pero hoy seguramente nuestras vidas saldrán con una fe renovada para seguir avanzando, deseando, anhelando ese lugar que el Señor ha prometido para nosotros. Ese lugar donde no habrá ni llanto, ni dolor, ni angustia, ni enfermedad. Ese lugar preparado para usted y para mí.